Buenos días, Humash para el día martes, Parashat Vayechi. Ayer leímos la historia cómo Yosef trajo sus hijos, los colocó al mayor Menashe del lado derecho de su padre y Efraín del lado izquierdo para que les sea fácil bendecirlos simplemente extendiendo las manos. Hoy sigue la historia. Vayar Yosef ki yashit aviv yad yimino al rosh Efraín. Yosef vio que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, es el más joven. Vayera be'einav, y le molestó. Vayitmoch yad aviv la'asir ota me'al rosh Efraín al rosh Menashe. Así que agarró como la mano de su padre con la idea de quitar la mano de Efraín y ponerlo a Menashe como fue su plan original. Explica Rashi, Vayitmoch yad aviv herima me'al rosh beno utmacha biyado. Alzó la mano de su padre de la cabeza de su hijo y la sostuvo en su mano. O sea, Yosef tenía la mano de Jacob en su mano, con la idea de pasar la mano hacia Menashe. Vayomer Yosef el aviv, y Yosef dijo a su padre, Lo chen avi, no es así, Kizeh habechor, apuntando a Menashe, él es el primogénito. Sim yimincha al rosho, ponga su mano derecha a su cabeza. Vayimaen aviv, pero su padre Jacob se negó. Vayomer, y él dijo, Yadati beni yadati, yo sé, hijo mío, yo sé. Gam hu yiyeh la'am, él también será de una nación. Vegam hu yigdal, él también va a ser un grande. Veulam, pero sin embargo, Achiv hakaton yigdal mimeno. El hermano menor será más grande. Vezaro yiyeh melo agoyim, y su descendencia llenará los pueblos. Entonces Rashi explica, y eso es increíble porque si te pones a pensar, Jacob está bendiciendo a sus nietos en ese momento, pero está viendo cientos de años por delante. Un tzadik no ve este momento, ve el futuro, ve una persona y ve el futuro. Y aunque nosotros no vemos quién va a salir de nuestros hijos, nuestros nietos, pero deberíamos siempre tener esa presencia de mente que una persona no es una persona es una eternidad. Si educas a una persona, educas a miles de personas. Dice Rashi, Yadati beni yadati, yo sé que él es primogénito. Dice él, Gam hu yiyeh la'am, él también va a ser, o sea, va a convertir en una nación. ¿A qué se refería? Algo muy particular. Se refería a She'atid Gidon letzet mimenu. Gidon, eso es una historia que la Torah cuenta en el libro de Shoftim, que el ejército de Gidon, que tenía solamente 300 hombres, logró ganarle a los midianitas que tenían 135,000. 300 contra 135,000. Es toda una historia muy bonita y muy interesante cómo Hashem apareció a Gidón en un momento muy difícil en la historia del pueblo judío y empezó una era nueva gracias a él. Entonces él vino de la descendencia de Menashe. Shakadosh Baruch Hu ose nes al yado, que Dios hizo un gran milagro a través de una descendiente de Menashe. Ve'ulam achiv
hakaton yigdal mimenu, pero el hermano menor será más grande, porque shatid Yehoshua latzet mimenu, sheyanchil et haaretz v'yilamed Torah li Israel. Porque Yehoshua va a salir de él, y él va a ser el que hereda la tierra de Israel, y el pueblo judío va a estudiar Torah de él. Y en cuanto a lo que dijo Jacob, que su descendencia llenará a los pueblos, ¿qué quiere decir esto? Entonces esto también se refiere a un evento muy específico. ¿Cuál es? En una de las guerras que Josué hizo para la conquista de la tierra de Israel, se estaba llegando de noche y necesitaban todavía la luz del día. Entonces nos cuenta la historia que Kol ha'olam yitmale betzet shimo shimo keshiyamid chama begivon vayereach be'emek hayalon. Entonces en esa guerra dice Shemesh begivon dom, que Josué logró aparar el sol. El sol se detuvo para que terminan a conquistar en esa guerra que estaban teniendo. Y esto fue un impacto, impresionó a todo el mundo. Entonces su nombre se llegó de ser conocido en todo el mundo de ese momento por ese evento. Muchísimas obras de arte. Hay muchísimas obras de arte que representan ese evento. Sí, era una cosa que marcó, digamos, hay eventos en la historia que realmente marcan y llegan al mundo entero. Y esto fue uno de estos. Vayivarechem bayom ahu leimor, y los bendijo en ese día diciendo, Becha yivarech Israel leimor, por ti Israel bendecirá diciendo. ¿Cuál será la bendición? Yisimcha Elokim que Efraim v'chi Menashe. Que Dios te haga como Efraim y como a Menashe. Vayasem et Efraim lifnei Menashe, y en la bendición también nombró a Efraim antes de Menashe. Entonces dos cosas. Primeramente puso la mano derecha sobre Efraim y la mano izquierda sobre Menashe. Y también en la bendición, cuando los mencionó, también mencionó a Efraim primero y luego Menashe. Y les dijo, pero a los dos, que estos dos jóvenes serán, digamos, la bendición de todo el pueblo judío. Y hasta el día de hoy así es. Cuando bendecimos a nuestros hijos, los bendecimos con estos dos hijos de Yosef. Hay muchas explicaciones de esto, pero una de las tantas explicaciones es porque ellos nacieron en Egipto y un sitio que no tenían ambiente como los demás que nacieron en Israel, vivieron con su padre, tenían como un ambiente. Y aún así eran grandes tzadikim y seguían, digamos, la tradición y todo lo que implica ser uno de los tribus de Israel, imagínate, y nacidos en Mitzrayim. Y la bendición que entonces que estamos dando a nuestros hijos es que su grandeza no sea solamente dependiente de su entorno, de que ellos sean grandes y que ellos crean un entorno. Donde estén ellos, entonces esto es el entorno. Dice Rashi, Becha yivarech Israel, haba levarech et banav, el que viene a bendecir a su hijo. Yivarechem bevirchatam v'yomar ish lebno yisimcha Elokim que Efraim v'chi Menashe. Cuando alguien quiere bendecir a sus hijos, van a usar a ellos como una referencia, que sean como ellos. Vayasem et Efraim bevirchato lefnei Menashe, y puso a Efraim antes, pero no es solamente para ponerlo antes, en nombrarlo antes. Dos cosas sucedieron después por esa preferencia que dio Jacob a Efraim. Número uno, la akdimo badgalim, que para adelantarlo en los estandartes,
Porque dice, Degel Machane Efraim, primeramente era el estandarte de Efraim, y después dice, Ve'alav Mate Menashe, y al lado era Menashe, entonces allí mencionó primeramente a Efraim. Y la otra cosa es, Ubechanukat Hanesiim, y en el momento de la inauguración del templo, cuando cada tribu trajo su ofrenda, allá dice, Bayom HaShvi'i Nasi Levnei Efraim, el séptimo día ofrecieron el tribu de Efraim, Bayom Hashmini, y el octavo día Nasi Levnei Menashe fue el tribu de Menashe. También eran antes de Efraim, era antes de Menashe. Vayomer Yisrael al Yosef, y Jacob le dijo a Yosef, Hine Anochi met, estoy por morir, Vehaya Elokim imachem, y Hashem estará con ustedes, Veheshivetchem el Eretz Avotechem, y los va a devolver a la tierra de sus padres. Era muy importante y significativo estas palabras, porque el hecho de que Jacob le prometió a Yosef esto, esta promesa fue presente durante todos los años de exilio del pueblo judío. Cuando sabían, y de Abraham también, de siempre saber que van a regresar a su tierra, aun cuando estaban sufriendo horriblemente. Y yo te voy a dar una parte adicional a tus hermanos en la herencia. Asher lakachti miyad ha'emori, que agarré, le tomé del mano del Emori, becharbi uvekashti, con mi espada y con mi arco. Entonces aquí Rashi explica este versículo de dos maneras diferentes. Ambos son importantes y muy interesantes. Vanina tati lecha, Jacob le está dando algo extra a Yosef. ¿Cuál es el contexto de ese regalo que está dando? Entonces Rashi explica, Lefi she'ata toreach lihitasek bikvurati, como tú estás ocupándose de mi entierro, de enterrarme, te voy a regalar el sitio donde tú vas a estar enterrado. O sea, es un regalo igual como tú estás ocupándote. ¿Y dónde está enterrado Yosef? En Shechem, en la ciudad de Shechem. Entonces te doy eso, ya vas a tener tu sitio también. Te doy un sitio donde puedes estar enterrado. ¿Y cuál es? Shechem. Shenemar, como está escrito, Vetatzmot Yosef, Ashehelu vegomer Mitzrayim, Kivru b'Shechem. Como está escrito claramente en el libro de Yoshua, y los restos de Yosef, que durante muchos años acompañaba el pueblo judío en Mitzrayim, pero finalmente fueron llevados a Shechem, y ahí está enterrado hasta el día de hoy. Shechem echad alachecha, Shechem mamash, hi tihiyelecha, chelek echad yitera alachecha. Entonces, según esta explicación, la palabra Shechem, ¿a qué se refiere? A la ciudad de Shechem. Te va a dar la ciudad de Shechem, según esta explicación. Becharbi u vekashti, con mi espada y con mi arco. Dice Rashi, ¿qué quiere decir esto? Que shehargu Shimon velevi et anshei Shechem nitkansu kol sevivotehem lizdaveg lahem. Cuando, como leímos la historia, Shimon y Leví acabaron con toda la ciudad de Shechem, entonces todos los vecinos vieron lo que hicieron y obviamente reaccionaron y querían atacarlos. Vechagar Yaakov kli melchama kenegdan, y Jacob libró una guerra contra ellos y los ganó.
Entonces esto sigue la idea de que entonces Shechem era de él porque él lo ganó. No se refiere a lo que hicieron Shimón y Leví, sino se refiere a la guerra de Jacob mismo después lo de Shimón y Leví, porque Jacob no estuvo de acuerdo con lo que hizo Shimón y Leví, como la Torah nos contó. Después explica otra explicación muy interesante. Dice Davar Acher, otra explicación, Shechem Achad hi abchorah. Shechem se refiere a la primogenitura. Sheyitlu vanav shnei halakim, que como dijimos, que sus hijos agarraron 2 porciones, porque Hashem dijo que de sus nietos 2 van a agarrar también, puesto como también el estatus de hijo. Y él agarró ese Shechem, esa parte. En ese sentido, la palabra Shechem, lashon Cheleku, no significa la ciudad de Shechem, sino se refiere a una parte. Que targumó, Veharbe yesh lo domim b'mikra, y muchas veces vas a encontrar la palabra Shechem como significando parte. Y trae varios versículos donde se ve esto. Asher lakachti miyad ha'emori, en ese sentido, ¿qué quiere decir que lo agarré del Emorí? Según antes, lo agarró de los pueblos alrededor. A eso se refiere Emorí, pero según esta explicación, que él agarró la primogenitura del Emorí, ¿quién es el Emorí? Entonces dice, Miyad Isav, según esta explicación, esto se refiere a Isav. ¿Y por qué Isav se llama Emorí? She'asa ma'aseh Emorí, porque actuó como los emoritas que eran gente inmoral. Davar Acher, Shahayatzad Aviv Bimrefiv, otra posibilidad porque Isav se llama Emorí. Emor significa decir, y él engañaba a su papá con la boca. Becharbi u bekashti, con mi espada y con mi arco, hi chochmati utfilati. Muy interesante, Charbi u bekashti significa, dice Rashi, chochmati utfilati, mi sabiduría, mis oraciones. ¿Cómo él agarró y ganó Esav? Dice con su sabiduría y con sus oraciones. Si la palabra bekashti, que es keshet, que es arco, también puede ser bakashati. Bakashati significa con mi petición, no con mi oración. Entonces significa que Jacob lo recibió de esta forma. Según esta explicación, entonces Jacob agarró el Shechem de Esav. Esav, por ser el Bechor, tenía que agarrar a Shechem. Pero cuando Jacob agarró la primogenitura, recibió a Shechem él. Entonces él agarró ese, o sea, lo que quitó de Esav y se lo dio a Jacob. Esa es la segunda explicación. Con esto terminamos el Chumash de hoy.